Mi nombre es Thomas Becerra, Tango 35 anno y vivo en un rincón tranquilo del estado de Chihuahua, donde la nieve se espesa en invierno y todo se mueve lentamente como el río Sacramento. Trabajo en un supermercado. No es nada glamuroso, solo repone estante, ayudar a los clientes a elegir alimento y sonreír cortésmente sin importar el agotador que haya sido el día. No soy del tipo hablador y no tengo gran sueño. Para mí, la felicidad es simplemente llegar a casa cada noche, rodear con mi brazo a mi esposa y a mi hija, y saber que están a salvo. La gente dice que soy gentil, amable, calado. La familia siempre ha estado primero en cada decisión que tomo porque, para mí, elo son todo. Rentamos una pequeña casa de madera desgastada en la safura de la ciudad de Chihuahua con un patio trasero diminuto donde el viento frío silba a través de las gritas. Vivo allí con Adriana, mi esposa, de 30 años. Es hermosa, con cabello largo y sedoso, agudo ojo verde y una sonrisa que podría derretir a cualquiera. Adriana es inteligente, ambiciosa. Fui a la universidad con una beca y ahora trabaja en Salazar Energia, una de las compañías de petróleo y gas más grande del país. A 8 años, cuando nos conocimos en una pequeña cafetería, dijo que amaba mi sencillez, la forma en que escuchaba sin juzgar. Pero lentamente, me di cuenta de que ella comenzaba a sentirse sofocada. Nuestra vida era demasiado ordinaria, una quincena que cubría las facturas, día de campo los fin de semana, noche en nuestro sofá desgastado viendo película. Adriana quería más. Hablaba de viajes exóticos, fiestas elegantes, salto profesional. Traté de entender, pero en el fondo, estaba aterrorizado de no ser suficiente para retenerla. Y luego está Elisa, nuestra hija, de solo 2 años. Ella es la mayor alegría de mi vida. A Elisa le encanta garabatear en todo, paredes, periódico, incluso mi brazo. Esa línea desordenada de crayon son obra maestra para mí. Cada tarde, cuando llego a casa, ella envuelve su bracito alrededor de mi pierna y llama, papi, con su dulce voz. Para mí, solo ver sonreír a Elisa y escuchar a Adriana hablar sobre su día era suficiente para una vida de paz. No necesitaba un coche de lujo ni una mansión. La familia lo era todo. Pero esa vida pacífica comenzó a gritarse silenciosamente, como una fractura fina en un vidrio que no nota hasta que se extiende. Era una tarde, une autre mesesante de Navidad. Conducía mi vieja camioneta a casa después de mi turno, con el cielo de Chihuahua pesado y gris por las nubes. Me detuve en una intersección y entonces sis a Adriana. Salía del edificio de Salazar Energia con un vestido ajustado que abrazaba su figura, el cabello belando al viento. Pero en lugar de dirigirse a casa como de costumbre, caminó directamente hacia un reluciente auto de lujo, un Mercedes negro, del tipo que solo conducen los verdaderamente ricos. El hombre dentro abrió la puerta y Adriana sonrió mientras se deslizaba en el asiento del pasajero. Lo reconocí al instant, Gabriel Salazar, de 32 años, directeur général de Salazar Energia e hijo del Grand Jefe. Adriana solía hablar de él todas las noches, con la voz llena de admiración. Gabriel est brillante, carino. Dio a la compañía a través de la crisis del petróleo sin despedir a una sola persona. Había pensado que era solo respeto profesional. Pero ahora, viéndola sentarse a su lado, mi corazón se encogió. Traté de calmarme. Tal vez solo le estaba dando un aventon, o teniendo una réunion tarde. Pero a partir de ese día, todo cambió. Comenzaron las llamadas telefónicas secretas. Adriana recibía llamada en nuestra habitación, susurrando, riendo. Es solo trabajo. No te preocupes por eso, decía cuando le preguntaba. Empezó a llegar tarde a casa, a las 8, a las 9, a veces después de medianoche. Tuve que quedarme por una fecha limite, afirmaba, evitando mi mirada. Esa mentira torpe alimentaron mi sospecha. Me quedaba despierto a su lado, escuchando su respiración constante, preguntándome si estaba imaginando cosa. Adriana nunca me traicionaría, ¿verdad?
Teniamo a Elisa. Teniamo recuerdo. Me afferré a essa créancia, fragile como un hilo. Entons todo colapso. Era una tarde lluviosa exactamente 2 semanas antes de Navidad. Adriana envió un mensage de texto diciendo que tenía que trabajar hasta tarde en el informe de fin de ano. Le crey, solo le dije que comira algo y terminé mi turno en la tienda. De camino a casa, al pasar por el hotel de Lujo en el centro, estaba a punto de girar cuando el Mercedes de Gabriel estacionado bajo la entrada cubierta. No sé por qué, pero me detuve esperé. 5 minutos después, a Adriana salir de la entrada del hotel, tomada de la mano con Gabriel bajo las luz dorada que se reflejaban en la piedra mojada. Su cabello estaba ligeramente despenado por la lluvia, pero su rostro brillaba de alivio y felicidad, como alguien que acababa de deshacerse de una pesada carga. Y esa carga era yo. Gabriel deslizó un brazo alrededor de su cintura, le susurró algo y Adriana se rió. Luego se besaron allí mismo bajo el toldo, con la lluvia salpicando a su pie. En ese momento, sentí como si todo el hubiera sido succionado de mi pulmone. Apreté el volante, el entumecimiento extendiéndose desde mi dedo hasta mi corazón. Lluvia o lágrima, ya no podía distinguirlo. Adriana, la mujer que amaba más que a la vida misma, estaba en los brazos de otro hombre como si yo nunca hubiera existido. E esa noche lluviosa, supe que mi familia estaba rota. La esperé e esa noche. Elisa ya estaba dormida, su garabato de crayon en la pared era un doloroso recordatorio de la felicidad que se escapaba. La puerta se abrió. Adriana entró, trayendo el leve aroma de una colonia desconocida. Me levanté de inmediato. Adriana, estaba con él, ¿verdad? Gabriel Salazar. Ella se congeló, luego se volvió hacia mí con ojos tan frío que me enviaron escalofrío por la espalda. Me acerqué, con la voz temblorosa. ¿Por qué? Los últimos 3 años no significan nada para ti? Elisa está durmiendo ahí dentro. Siquiera piensa en nuestra hija? Adriana no se inmutó. Habló con calma, como si era un veredicto. Ya no te amo, Thomas. No te necesito, y no necesito a Elisa. Mi corazón cayó a mi pie. La ira dentro de mí se desvaneció, dejando solo conmoción y vacío. Encontré el único futuro que quiero, continuó, con voz plana. Que de rodilla, no por debilidad, sino porque mi pierna simplemente cedieron. Adriana, piensa en nuestra hija. Podemos arreglar esto. Ella me miró con puro desprecio. No vale la pena quedarse por ti. Este matrimonio ha sido una carga. Solo era un empleado de supermercado, Thomas. Merezco a alguien mejor. En ese momento, elle lo entendí. La mujer parada frente a mí ya no era mi esposa. Mi familia había terminado de verdad. 2 días antes de Navidad, Adriana empacó su cosa y se fue sin despedirse de Elisa. Cuando llegué a casa, la casa se sentía hueca y aterradoramente silenciosa. En la mesa de la cocina yacían los papel del divorcio junto a su anillo de boda, colocado allí descuidadamente como un frío mensaje final. Mi teléfono vibró. Un correo electrónico de la aerolínea enviado a la cuenta familiar compartida, pasajera Adriana Becerra ha realizado el check-in en NEA. Vuelo de Ciudad de México a Paris. Fui entonces cuando entendí que había volado a Paris con Gabriel. Paris, el lugar que alguna vez sonamos visitar en nuestra luna de miel, era ahora el paraíso de otra persona. Llegó la noche de Navidad, con la nieve cubriendo todo a fura. Los vecinos se reunían cálidamente. La risa resonaba a través de las paredes delgadas. Me senté bajo la tenue luz amarilla, sosteniendo a una Elisa dormida en mi brazo. Ella se acurrucó fuerte, su pequeña mano aferrando mi camisa, inconsciente de que su madre la había abandonado. Luché contra la sensación de estar completamente desamparado, el dolor golpeándome en oleada. Estaremos bien, Carino, susurré, pero mi voz sonaba hueca.
Afura, el viento o là-bas y me senti como el hombre más solitario de la tierra. Entonces lego un golpe en la puerta, suave pero claro. Mi corazón dio un vuelco. Alguna pequeña parte tonta de mi esperaba que fura Adriana regrosando, un que sabia que era imposible. Abri la puerta. El viento frío entró de golpe. Parado en la nieve que caía había un anciano, digno, imponente, de cabello plateado, ojo afilado como cuchilla, mirandom fijamente. Levaba un abrigo largo y costoso y se mantenía erguido a pesar de la tormenta. Habló, con la voz temblando de emoción pero con una autoridad ingable. Thomas Becerra, hijo mío. Te he estado buscando durant 35 años. En ese momento, me quedé congelado. Traté de recomponerme, respiré hondo, pero mi voz no temblaba cuando finalmente hablé. Usted debe tener a la persona equivocada. Soit Thomas Becerra, pero no soy su hijo. Se ha equivocado de casa. Mi palabras sonaron débil, más como una súplica que como una afirmación. Pero los ojos del anciano, inquebrantable, quasi escalofriante en su certeza, me cortaron a mitad de la frase. Eso no eran los ojos de un estafador. Eran profundo, rebosante de emoción y una fuerza que me hacía sentir pequeño. No parpadeo, solo me miro como si pudiera ver directamente dentro de mi alma. Respondió, con su voz baja y cálida, un temblando de sentimiento. No, hijo, no me equivoco. Déjame entrar. Te explicaré todo. Solo tomará uno minuto, y prometo que me iré si quiere que lo haga. Preguntó cortésmente, pero había autoridad en su tono, el tipo que proviene de toda una vida dando orden, no rogando. Dudé, la sospecha aumentando. ¿Quién sabía quién era real este hombre? ¿Un estafador aprovechándose de la noche de Navidad? ¿Un borracho que había perdido el camino? Pero luego miré hacia Afura. Los vecinos seguían riendo bajo las luz parpadeante, y no quería hacer una escena ni despertar a Elisa. Además, en el fondo, algo me decía que no estaba bromeando. Había algo en él que despertaba curiosidad, incluso mientras mi mente racional gritaba que cerrara la puerta de golpe. Di un paso atrás y abrí la puerta más ampliamente. Está bien, entre, pero si breve y no despierta mi hija. Asintió y entró con paso firme, a pesar del cabello plateado y las profunda línea grabada en su rostro. Una vez que estuvimos sentado, se aclaró la garganta y se presentó formalmente. Soy Rodolfo Salazar, presidente de Salazar Energía, la compañía de petróleo y gas más grande del estado. Casi me río de lo absurdo. Salazar Energía. El nombre me golpeó como un rayo. Ali era donde trabajaba Adriana. Donde Gabriel, el hombre que me robó a mi esposa, era director general. Rodolfo Salazar. Había escuchado rumor sobre en los periódicos, un magnate solitario que vivía detrás de alto muros en una mansión. Porque estaba aquí en mi alquiler destartalado en la noche de Navidad? Sacudí la cabeza tratando de mantener la calma. Sir Salazar, si real me quien dais ser, porque demonio cree que soy su hijo? Tango padre. Tango mi propia vida. Esto tiene que ser un error. Rodolfo me miró durant mucho tiempo, su ojo paciente pero cargando un dolor antiguo. Thomas, déjà mon pesar desde el principio. Has 35 años, tu madre biológica murió en el momento en que naciste. Su nombre era Elena, el amor de mi vida. Era hermosa, brillante, gentil. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos locamente, y tu fuiste el fruto de ese amor. Hizo una pausa, bajando la voz como si tragara un recuerdo que ondolia. Pero Elena era frágil. El parto fut demasiado difícil y falleció en la mesa de operación. Me dejó a ti, y me dejó con un dolor que nunca he superado verdaderamente en 35 años. Su voz se quebró, los ojos brillantes. Me senté en silencio, escuchando, aunque la duda oninandaba mi mente.
Continuo de talando mi primrodia en la mention Salazar, rodeado de ninrai juguet caroes. Describio a Elena como si estuvira viva, con la voz lena de ternura. Ella tenía los mismo ojo verde que tu, Thomas. Y esa sonrisa. La veo anti. Me congelé. Ojo verde. Siempre me había preguntado por qué no me parecía en nada a mi padre. Simplement decían que salía pariente le llano. Ahora las palabras de Rodolfo agitaban cada duda enterrada que había tenido. Continuó, cuando tenía 2 años, me volví a casar. Y ese fue el mayor error de mi vida. Amalia, mi segunda esposa, era ambiciosa y despiadada. Estaba celosa de ti, el verdadero heredero del apellido Salazar. Quería que su propio hijo, Gabriel, fuera el único sucesor. No si se lo dio hasta que fut demasiado tarde. Sus palabras se clavaron como un cuchillo. Gabriel, el hombre que se levó a Adriana, era su hijo, el que significaba mi medio hermano. Retrocedí, sacudiendo la cabeza violentamente. De Tangas, don Rodolfo. Esto es una locura. Pero no se detuvo. Su voz se volvió más pesada, presionando sobre toda la habitación. Entonces desapareciste, Thomas. Secuestrado en medio de la noche mientras yo estaba en una reunión de la empresa. Casi pierdo la cabeza. Contraté detective. La policía puso a Chihuahua y a todos los estados vecinos pata arriba. Nada. Ninguna nota de rescate, ningún mensaje. Desapareciste como si nunca hubiera existido. Apretó los puños hasta que su nudillo se pusieron blanco. Te busqué durant años. Invertí millones de pesos en elo. Cada pista terminaba en un callejón sin salida. Cada noche me quedaba despierto preguntando donde estaba, si estaba a salvo o incluso vivo. Mi corazón latía con fuerza ahora, los nervios fuera de control. Su historia era demasiado detalada, demasiado genuina. Sin embargo, no podía ser sobre mí. Rodolfo respiró hondo y continuó, bajando la voz. Lo que finalmente me levó a ti fue el escándalo que rodeaba la aventura de Gabriel. Mi segundo hijo, tu medio hermano. Gabriel es brillante pero imprudente. Cuando supe que estaba involucrado con Adriana, tu esposa una mujer claramente impulsada por el dinero y el estatus que protege el nombre de la familia. Salazar Energia no podía permitirse un escándalo. Hizo una pausa y luego dijo, así que ordené una investigación completa sobre todo los que rodeaban a Gabriel, y fue entonces cuando te encontraron a ti. Adriana. Su nombre golpeó como un puñetazo. Agarré los brazos de la silla, la rabia mezclándose con la conmoción. Adriana? ¿Sabes sobre la? Rodolfo asintió, con los ojos llenos de pesar. Sí. Mi equipo rastreó su historia, registro laboral, vida personal. Y luego encontraron tu archivo, Thomas. Un hombre común trabajando en un supermercado en Chihuahua. Pero los detalles coincidían imposiblemente bien, fecha de nacimiento, rasgo físico, incluso una pequeña cicatriz en tu mano que recordaba de cuando eras pequeño. No podía creer lo que veía en mi ojo. Me puse de pie de un salto, caminando por la habitación, la cabeza dando vuelta. Me investigó? Invadió mi privacidad? Pero él continuó con calma. Indagar más profundamente me dejó sin palabra. Descubrí que mi difunta esposa, Amalia, había orquestado el secuestro ella misma. Te entregó en secreto a una parja, Wenceslao y Patricia Becerra, para que te criaran a cambio de dinero y silencio. No podía esperar ni un segundo más. Dejé la mención inmediatamente y conduje a través de la nieve para encontrarte en la noche de Navidad, para enfrentar al hijo que perdías 35 años. Sus palabras explotaron como una bomba. Salte de nuevo, señalándolo. Está inventando esto. ¿Cómo se atreve a aprovecharse de mi dolor? Mi esposa acaba de dejarme. Tengo el corazón roto. ¿Y usted aparece con un cuento de hada?
Salga de Mikasa. Mivos Rezono en la Pequena habitation. La ira Surgio, Pero de Bajo de Ela Abia Miedo. Miedo de que pudira estar diciendo la verdad. Rodolfo no se enojo. Con calma sacó una fotografia vieja y arrugada del bolsillo de su abrigo. Un hino regordet de dos anneaux con ojo verde y una amplia sonrisa lena de diante. Me quedé quieto. E esa cara era idéntica a las fotos de bébé en el viejo album de mi padre, photo que siempre habían dicho que eran mías. Tu, Thomas. Tomada en la finca Salazar antes de que desapareciera, dijo, con voz temblorosa. Tomé la photo con mano temblorosa. Los recuerdo inundaron mi mente, hojar album familiar, mi padre adoptivo siempre esquivando pregunta sobre mi primero ano. Me derrumbé de nuevo en la silla, la mente en el caos. Entonces Rodolfo sacó una cosa más, una olla de papel. Resultado reciente de una prueba de ADN que había realizado en secreto. Tomé una muestra de una taza de café que usaste en la cafetería cerca del supermercado. Los resultados están aquí. Rodolfo Salazar y Thomas Becerra, 99% de coïncidencia. Mirez la photo, Lugo el informe de ADN, la cabeza d'andom vuelta como si hubiera sido atrapado en un tornado. Un sudor frío brotó. No podía ser. Mi padre, Wenceslao y Patricia, mentiroso? Yo era el hijo secuestrado de un multimillonario? Adriana me dejó por mi propio medio hermano? Todo se hizo a Nico. Yo. No puedo procesar esto, susurré, con la voz quebrada. Necesito tiempo. Por favor, déjeme solo. Rodolfo asintió, sin presionar. Se levantó, colocando suavemente una mano en mi hombro. Entiendo, hijo. Cuando esté listo, la mam. Mi número está aquí. Dejó su tarjeta y salió a la noche nevada. La puerta se cerró. Me senté allí agarrandom la cabeza, las lágrimas corriendo por mi rostro. Esta noche de Navidad, en lugar de mera soldad, me enfrentaba a un secreto aterrador. Mi vida acababa de cambiar para siempre, y no tenía idea de por dónde empezar. No pegué ojo en toda esa noche. La pequeña habitación estaba completamente oscura, solo el tenue brillo de las luces de la cal filtrando a través de las cortinas delgada, proyectando sombra extraña en las paredes. Imagen, rostro y las palabras de Rodolfo giraban en mi cabeza como una tormenta sin salida. Sis al anciano de cabello plateado, su ojo penetrante, su voz temblorosa contandom sobre Elena, mi madre biológica, la mujer que más amaba en el mundo. Lugo Gabriel, el hombre que robó a Adriana, ahora mi medio hermano. Y Amalia, la malvada madrastra que organizó el secuestro. Me senté y caminé por la habitación, con el corazón latiendo con fuerza. Mi padre, Wenceslao y Patricia, me criaron, me enseñaron a andar en bicicleta, me levaron a la escuela. No puden ser mentiroso. Pero entonces, recuerdo fragmentado regresaron. La forma en que siempre esquivaban las preguntas sobre mi primera infancia, los escasos álbums de fotos, la vaga sensación de no pertenecer que siempre había dejado de lado. Me volví a acostar, enterré la cara en la almohada, las lágrimas empapando la tela. Elisa dormía plácidamente en su cuna cerca, su respiración constante era el único recordatorio de que tenía que mantenerme fuerte. Pero esa noche se extendió para siempre. Cada segundo una pesadilla despierta. Sentí que mi vida era un libro con página arrancada, y alguien estaba tratando de pegarla de nuevo con pieza que no encajaban. Por la mañana, la nieve había parado, pero el cielo de Chihuahua permanecía gris y frío. Me desperté con ojra oscura bajo los ojos, la cabeza pesada como si hubiera sido aplastada por una piedra. Elisa se removió, frotando los ojos y la mandó a papá. La abracé y forcé una sonrisa. Pero sabía que no podía soportar más. La confusión me carcomía como un gusano. Ni siquiera podía desayunar. Necesitaba la verdad. Necesitaba confrontar a mi padre adoptivo,
Wenceslao y Patricia Becerra, cara a cara y descubrir quien era yo realme. Si Rodolfo tenía razón, toda mi vida había sido una gran mentira. Si estaba equivocado, estaba loco. Recogi su tarjeta de visita, las mano temblando mientras marcaba. Do timbre, luego la voz profunda y cálida de Rodolfo. Thomas, la mast. Respirez hondo, con voz inestable. Sir Salazar. Rodolfo, necesito ver a mi padre. Quiero que venga conmigo. Para que ello mismo lo confirmen. Si está diciendo la verdad, lo admitirán. Un segundo de silencio, luego simplement, entiendo. Te recogeré de inmediato. No más pregunta. Senti una oleada de anticipación nerviosa, como entrar en una aventura peligrosa. Preparé a Elisa y la DG con la amable doña María de al lado, que a menudo la cuidaba. Papi tiene que hace un mandado, carino, susurré, besando sufrante. Doña María parecía preocupada. Thomas, ¿está bien? Parece haber visto un fantasma. Forcé una sonrisa. Est-toi bien? Solo cosa de familia. Menos de media hora después, una limusina negra reluciente se detuvo frente a mi casa, del tipo que solo ves en las películas. Rodolfo salió, vestido con un elegante traje negro, luciendo poderoso pero cansado. Asintió y abrió la puerta trasera. Sub, hijo. Vamos al pueblo viejo. Subí. El aroma a cuero real y colonia caralonaba el air, mandó le jeu de mi vieja camioneta destartalada. La atmósfera dentro del auto estaba tensa como la cuerda de un arco. Miré por la ventana mientras la nieve derretida daba paso a campos estéril. Rodolfo rompió el silencio. ¿Tien miedo, Thomas? Me volví hacia él, con la voz temblando. Aterrorizado. Aterrorizado de que todo lo que dijo si verdad. Aterrorizado de que mi padre no son mi padre. Asintió, con la mirada distante. Yo también tengo miedo, hijo. Miedo de haberte perdido por demasiado tiempo. Tuvimos una pequeña charla. Pregunto por Elisa, por mi trabajo en el supermercado. Pregunté sobre Salazar Energia, sobre Gabriel. Cada pregunta pelaba otra capa, pero la tensión solo crecía. Mi corazón se aceleró a medida que el auto giraba hacia el camino familiar que conducía a la casa de madera desgastada de Wenceslao y Patricia. Se veía igual, teja del techo cubierta de musgo, patio de l'antro cubierto de maleza, lev olor a humo de lena. Tragué saliva, salí, Rodolfo justo detrás de mí. Cuando Wenceslao y Patricia me vieron entrar con un hombre mayor bien vestido, se congelaron. Estaban sentado a la mesa de la cocina, Wenceslao leyendo un periódico viejo, Patricia tejiendo. La sorpresa se convirtió en preocupación en su rostro. Thomas, ¿qué has aquí tan repentinamente? ¿Quién est? Preguntó Wenceslao bruscamente, poniéndose de pie, pero con las manos temblando. Patricia entrecerró los ojos hacia Rodolfo. Hijo, ¿quién es? Parece rico. Respiré hondo, tratando de mantener la voz firme, aunque mi corazón golpeaba como un tambor. Nos sentamos a la vieja mesa de madera. El air se sentía pesado como antes de una tormenta. Le hice una sola pregunta. Mamá, papá, ¿soy real su hijo biológico, o fui adoptado? Fut como si estalara una bomba. Se estremecieron, dudaron por una fracción de segundo. La cara de Wenceslao se puso rora. Se puso de pie de un salto, derribando su silla, y rugió. ¿De qué demonio está hablando, Thomas? No diga locura. Mi hijo. Nacido aquí mismo en el hospital local. Recuerdo ese día tan claro como el agua. Su voz era fuerte, pero hispánico en su ojo. Patricia Solozo, secando las lágrimas con la manga. Ya mayor y no necesita a tu viejo padre. Eso? Te atreves a cuestionar todo lo que sacrificamos por ti? Renunciamos a tanto para criarte, y ahora viene aquí acusándonos.
Mi pecho se apretó, los nervios disparandos. Estaban esquivando, y eso solo me hizo estar más seguro. Rodolfo había estado en silencio, sentado erguido como una estatua. Ahora habló, con voz baja y helada, resonando en la pequeña habitación. Soy Rodolfo Salazar, el padre biológico de Thomas, y tengo prueba de que usted dos han ocultado el secuestro de mi hijo durant 35 años. Fut como si caíra un rayo. Wenceslao y Patricia instantanément se volvieron contra Rodolfo, con la cara morada de rabia. Wenceslao lo senaló. Era un lunático. Le lenace de la cabeza a Thomas con esta basura, ¿verdad? Tratando de robarlo de la familia que él crió. Fura. Patricia Solozo más fuerte. Era un estafador. Thomas es nuestro hijo. Nunca te lo levara. Elle era sofocante. Me senté en el medio, la cabeza d'andom vuelta, las manos apretada bajo la mesa. Rodolfo permaneció perfectamente tranquilo. Sacó el informe de ADN y la vieja fotografía de su maltin y los colocó sobre la mesa. Esta es la prueba de ADN de que Thomas es mi hijo. Y esta foto, el niño de 2 años que fut secuestrado. Si no dicen la verdad, llamaré a la policía ahora mismo por complicidad en un secuestro. Enfrentaron la prisión. Wenceslao y Patricia colapsaron como si toda la fuerza se hubiera drenado de ello. Wenceslao cayó de nuevo en su silla, con la cara pálida, agarrando el pecho. Patricia Solozo incontrolablemente, los hombros temblando. Se miraron el uno al otro, luego a mí, como si el secreto que habían enterrado durant 35 años acabara de ser arrancado. El silencio se extendió, roto solo por el lento y el viento holando a fura. Finalement, Wenceslao se desplomó, con la voz débil y derrotada. Bien, bien. Confesamos. Tomamos dinero de su difunta esposa, Amalia Salazar. Ella no pagó una gran suma para levar al niño lejo y criarlo como nuestro. A cambio, silencio absoluto. En ese momento, pensamos que era nuestra oportunidad de salir adelante, pero estábamos equivocados. Patricia asintió, temblando, con lágrima corriendo por su rostro lleno de arrepentimiento. No nuestro hijo biológico, Thomas. Te trajeron a nosotros cuando tenía 2 años. Nosotros. Nosotros intentamos criarte de verdad, pero su voz se quebró. No pudo continuar. Y ese silencio dolió más que cualquier confusión. Me desmoroné. Toda mi infancia, cada gramo de confianza, destrozada. Mi corazón dolía como si ello estuvieran apunalando. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto? Me atraganté, con la voz quebrada. Bajaron la cabeza, incapaz de mirarme a los ojos. Rodolfo colocó suavemente una mano en mi hombro. Suficiente, hijo. Vámonos. Me levanté, con las piernas pesadas como plomo, y salí de la casa que una vela me hogar. El viento afura cortaba como cuchillo, pero mi corazón estaba más frío. No miré atrás, solo caminé hacia el auto, las lágrimas nublando mi visión. En el viaje a casa, los recuerdos de cada desprecio repentinamente inundaron mi mente como una vieja película reproduciéndose al revés. Finalmente entendí por qué siempre había sido tratado con frialdad. De Nino, el error más pequeño dejar caer un vaso, ensuciarse un poco ganaba grito furioso de Wenceslao. Tan torpe, Thomas. No puede hacer nada bien. Mientras que los padres de mi amigo simplemente se reían de ello. Patricia nunca me abrazó ni me consoló. Cuando lo raba, decía, demasiado grande para ser un loron. Pensé que eran estricto, o simplemente pobre. Pero ahora era indiferencia. Al crecer, siempre tuve ropa heredada, remandada una y otra vez, convirtiéndome en el blanco de burla. Los cumpleaños eran un pequeño pastel comprado en la tienda. Sin vela, sin regalo. Una bicicleta? Cree que estamos hechos de dinero, espetó Wenceslao cuando supliqué.
Cada dezeo era descartado. Apprendi a prescindir, a arreglarme la solo, pero siempre siaba un abrazo real. Como adulto, todavía trataba de ser un buen hijo. Enviaba dinero todo los meses, incluso con mi pequeño salario de supermercado. Arreglaba la casa cada vez que visitaba. Pintaba paredes, reparaba tubería. A cambio, un asentimiento frío de Wenceslao y ocasionalmente, nunca legara a nada, toma. Todavía trabajando en ES supermercado. Como si mi esfuerzo fueran solo un debe, nunca suficiente para ganar amor real. Patricia decía poco, pero su ojo siempre miraban a través de mí como si fuera un extraño. Había pensado que eran duro porque éramos pobres, Wenceslao un mecánico, Patricia una ama de casa, sobreviviendo en un pueblo pequeño. Pero ahora, a través de la lente de la verdad, si que no era penuria. Nunca había sido verdaderamente su hijo. Me criaron por dinero, no por amor. Mi corazón se sentía destrozado. Las lágrimas corrían por mi rostro en el auto. Rodolfo se sentó a mi lado, escuchando en silencio mientras yo dejaba salir todo, luego dijo suavemente, hijo, te compensaré. Pero por ahora, descansa. El auto rodó de regreso hacia la ciudad de Chihuahua, pero dentro de mí, todo seguía siendo un caos. Esta confrontación lo había cambiado todo, y sabía que la tormenta apenas comenzaba. Cuando regresé al departamento, entré como un fantasma, cerré la puerta de golpe y dejé que la oscuridad se tragara todo. La habitación se sentía tan vacía como mi pecho. El viento Hollando afura sonaba como una risa burlona. Me derrumbé en el viejo sofá, el mismo donde solo una semana, Adriana solía sentarse riendo con Elisa. Ahora todo lo que había credo sobre mi vida acababa de desmoronarse. Elisa todavía estaba dormida en casa de Doña María, y agradecí que no tuviera que ver a su padre desmoronando así. Me senté en la oscuridad durante horas, escuchando solo los latidos de mi propio corazón, como tratando de recordarme que todavía estaba vivo. Mi ojo cayeron sobre la tarjeta de visita de Rodolfo en la mesa, brillando débilmente a la luz de la cal. Él era mi verdadero padre, un multimillonario. El pensamiento era tanto embriagador como aterrador. Me hizo temblar. E esa noche, no dormí, solo miré el techo mientras mil preguntas sin respuesta atravesaban mi mente. En los días que siguieron, Rodolfo visitó tranquilamente, nunca presionando. Llegaba por la tarde, tocaba suavemente y traía bolsa de comida de restaurante de lujo, ensalada fresca, pan artesanal tostado, fruta importada que nunca había probado. Pensé que debería comer adecuadamente, decía, con voz baja y cálida. Nunca preguntó sobre mi decisión, nunca me presionó para que él la amara papa. En cambio, traía regalo para Elisa hermosa munca, libro de cuento colorido y jugaba con ella como tratando de compensar década perdida repentinamente. Elisa se encarinó con él al instante, riendo cuando la levantaba en alto y le contaba cuento de hada con esa voz profunda, dominante, pero gentil. Ella garabateaba en su mano sin miedo. Rodolfo simplemente sonreía una sonrisa rara que suavizaba las líneas profundas de su rostro y la dejaba hacer lo que quisiera. Verlo jugar con mi hija agitó una tormenta dentro de mí. Gratitud que hubiera aparecido y traído calidez a esta casa fría, incredulidad de que este multimillonario solitario, presidente de Salazar Energía, estuviera sentado en el suelo de mi sala jugando a la fiesta del té con una nina de 2 años, y un dolor que no podía nombrar porque no sabía si dejarlo entrar o mantener mi distancia del padre que acababa de descubrir. Una tarde, mientras Rodolfo apilaba bloc de madera con Elisa en el suelo, la habitación se sentía inusualmente cálida y pacífica. Él estaba construyendo una torre. Elisa chillaba de alegría cada vez que se caía. Yo estaba en la cocina haciendo café, forzando una sonrisa. Entonces la puerta se abrió de golpe. Sin la mar, solo el familiar tintineo de lave que hizo que mi corazón se detuviera. Adriana entró con un vestido corto y ajustado, el cabello en un mono alto, con Gabriel a su lado luciendo su habitual sonrisa Andreda.
Ella había venido por el último de su cosa que quedaban en el armario y para prosionar ma firmar los papel del divorcio. Me quedé congelado. El café se derramó por el suelo. Elisa miró hacia arriba y llamó, mamá, con su voz inocente, pero Adriana apna miró a su hija. Tanto Adriana como Gabriel se congelaron cuando vieron a Rodolfo en nuestro pequeño departamento. Gabriel tartamudeó, su rostro drenando de color. Papa, ¿qué haces aquí? ¿Por qué está en la casa de este perdedor? Adriana se puso blanca, agarrando su bolso, claramente confundida. Sœur Salazar? ¿Qué haces aquí? Su voz temblaba. Su ojo iban y venían entre Rodolfo y yo. El air se volvió afilado como una navaja en un instant, la tensión aumentando como un cable a punto de romperse. Rodolfo no dijo nada al principio, solo los miró con ojo frío como el acero, sentado en el suelo, pero irradiando autoridad absoluta. Apreté los puños, la rabia hirviendo mientras miraba a las dos personas que habían destruido mi familia. Adriana, la esposa que amaba, ahora parada junto a su amante Gabriel, mi medio hermano. Confronté a Adriana de inmediato, con la voz temblando de furia. ¿Qué haces aquí? Apareciendo con tu amante justo enfrente de nuestra hija? ¿Cómo puede ser tan cruel? Ni siquiera mirara a Elisa una vez? Ella te la mami y tu la trata como a una extraña. Mi palabra de ceux qui libraron a Adriana, su rostro se sonrojó. Tartamudeó excusa sin sentido. Tu no saques esto de proporción. Solo vain a buscar mi cosa. Elisa, ella estará bien. Estoy ocupada. Trabajo en Paris. Pero su palabra sonaron beca, débil. Podía ver el pánico en su ojo. Gabriel estaba a su lado, de brazo cruzado, tratando de parse calmado, pero su mano temblaba. Acorralada, Adriana arremetió, desatando toda su frustración como una inundación. Calat, Thomas. Era un fracaso. Siempre estancado en ese trabajo de supermercado sin futuro. Nunca no diste a mí a nuestra hija la vida que merecíamos. Tuve que vivir en este basurero mientras Gabriel me da todo. Viage, una casa real, auto de lujo. Creía que podría soportarlo para siempre? Su palabra apuñalaron como cuchillo. Mi corazón se hizo añicos de nuevo. Elisa comenzó a llorar, sintiendo la tensión, y la levanté, tratando de calmarla. Pero Adriana no se detuvo, con los ojos lameantes. Siempre es sido débil, Thomas. Sin ambition, sin dinero, nada. Is bien en dejarte. Gabriel sonrió con suficiencia y retorció el cuchillo más profundo, con la voz goteando burla. Ella tiene razón, Adriana. Este tipo nació en el fondo. Pobre en dinero y pobre en impulso. Ella hizo lo correcto abandonando a un perdedor patético como tú. Un empleado de supermercado. Hilarante. Me miro como si fuera basura debajo de su zapato. Mi sangre hirvió, la adrenalina surgió. Quería lanzarme sobre él, pero Elisa en mi brazo me detuvo. Rodolfo se había mantenido en silencio, pero su puño apretado con fuerza. En el instant en que Gabriel terminó de hablar, Rodolfo golpeó su mano contra la mesa de café. Bang! El sonido resonó como un trueno, silenciando toda la habitación. Se levantó a toda su altura, imponente y dominante, y rugió, silencio. Todos se congelaron. Miro directamente a Gabriel, con voz helada. ¿Cómo te atreves a hablarle a tu hermano mayor de esa manera? Las palabras explotaron como una bomba. Los ojos de Gabriel se desorbitaron con incredulidad, tartamudeando. ¿De qué está hablando? Él. Mi hermano? Imposible. La boca de Adriana se abrió, con la cara blanca como el papel. Thomas? El hermano de Gabriel? Sœur Salazar? Está bromeando, ¿verdad? Rodolfo asintió una vez, con voz baja pero inquebrantable.
Si. Thomas è mi primogenito, sequestrado as 35 anno. El ADN lo approbado. Gabriel perdió la cabeza. Cara carmesi, gritando. Mentira. Te han ganado, papa. Este tipo es solo un cazafortuna. En su rabia, pateó una silla, arrojó un jarrón decorativo barato al suelo, rompiéndolo en pedazos, y maldijo salvagement. No tengo un hermano. Era un idiota, viejo. Salió furioso hacia la puerta, empujando a Adriana a un lado. El atropezó trail, con cara de pánico. De jarrón el caos atra, fragmento de vidrio porto d'apart. Elisa Lorando más fuerte, el respeso como después de un huracán. Rodolfo vio irse a su hijo menor, con los ojos llenos de agotamiento e impotencia. No solo por el estallido, sino porque sabía que esta tragedia provenía de su propio error asano. Suspiró, se sentó y con mano temblorosa comenzó a recoger los pedazos rotos. Me paré a su lado, las emociones agitandos, rabia, conmoción y un extraño parpadeo de alivio. Elisa se calmó en mi brazo, y cuando Rodolfo miró hacia arriba, le di un pequeño asentimiento de agradecimiento por defenderme, aunque fuera solo por un breve momento en la tormenta. Gracias. Gracias, papa, por defenderme, susurré. La primera vez que Hello la measi, dio una sonrisa triste. Siempre te protegeré, Thomas, de ahora en adelante. Pero sabía que la verdadera tormenta apenas había comenzado. Con Gabriel y Adriana ahí fuera, y los oscuros secretos de la familia Salazar en esperando que los enfrentara. Después de esa confrontación caótica, todo pareció calmarse, pero solo en la superficie. Traté de volver a la vida normal, dejando a Elisa en la guardería, yendo a trabajar al supermercado, reponiendo estante con una sonrisa forzada. Entonces comenzaron las cartas anónimas. La primera fut un sobre blanco simple d'Elisado por debajo de mi puerta. Sin celo, sin dirección. Mi mano temblaban mientras lo abría. Dentro había solo una poca línea escrita a máquina, déjà a Rodolfo inmediatamente. Ni suen con entrar en la familia Salazar o morirá. Mi corazón latía con fuerza. Un sudor frío brotó. Arrugué el papel y lo tiré, diciéndome a mí mismo que era solo una broma enferma. Las cartas siguieron legando, una cada día, a veces pegada a mi auto. La familia Salazar no es para basura como tú. Retrocedé antes de que si demasiado tarde. No podía dormir, acostado despierto con imagen de figura sombría acechando fuera de la ventana. Elisa dormía plácidamente a mi lado, y la abracé más fuerte, aterrorizado de que las amenazas alcanzaran a mi pequeña nina. No eran solo carta. Número desconocido la mabandia inoche. Una pesadilla sin fin. El teléfono sonaba a medianoche. Me despertaba de golpe, el corazón acelerado. Contestaba, solo para escuchar una respiración pesada y deliberada al otro lado, lenta y saboreando mi miedo. ¿Quién es? Preguntaba, con la voz temblando. Sin respuesta, solo la respiración. Luego la alnea se cortaba. Otra vez, mientras empujaba un carrito en el supermercado, mi teléfono vibró. ¿Quién te cree que er? Salazar no es une ombre. Desaparece o tu y apagara. Esa amenaza helada me dejaron en una attention paralysante constante. Revisaba las cerraduras atravesante de acostarme, guardaba un cuchillo debajo de la almohada, y cada vez que Elisa l'oraba por la noche, saltaba como si me hubieran dado una descarga, aterrorizado de que alguien hubiera entrado. Cada ruido en el pasillo, los pasos de los vecinos, el viento, me hacía abrazar a Elisa más cerca, temeroso de que fuera arrastrada a la red venenosa de quien estuviera detrás de esto. Entonces los medios explotaron como una ola gigante, barriendo los últimos restos de paz. Una mañana, abrí mi teléfono y mi corazón se hundió. Un titular en el diario de Chihuahua gritaba, impostor afirma ser el hijo del multimillonario de Salazar Energía, estafa o verdad?
El articulo me pintaba como un casa fortuna explotando el afecto de Rodolfo para escalar la escala social. De s'enteraron mi pasado. Vieja foto del supermercado, cita de antigo compañero de trabajo, incluso entrevista con Wenceslao y Patricia, ahora diciendo, e codicioso. Abandonó a la familia que él lo crió. Los blogs se extendieron como la pólvora. Falso Tomás Salazar. Familia multimillonaria estafada por un don nadie en quiebra. Cada rumor apuntaba en la misma dirección, como si alguien estuviera orquestando el ataque. Sabía que esto no era aleatorio. Era un asalto mediático sofisticado que solo Gabriel y posiblemente su madre, Amalia, podían orquestar. Gabriel, mi medio hermano, estaba furioso de que amenazara su herencia. Amalia, la mujer que organizó mi secuestro, ciertamente no quería que su secreto fuera expuesto. Bajo la presión pública, la vida se convirtió en un infierno. Los vecinos comenzaron a darme mirada sospechosa. Doña María, que solía cuidar a Elisa, ahora susurraba a otro cuando me veía. Escuché que está estafando a los Salazar. Los compañeros de trabajo chismeaban a mi espalda. Toma Erico ahora, o solo un estafador? Lo escuché durante los descansos. El aislamiento se hacía más pesado cada día. Elisa todavía estaba despreocupada, pero temía que los otros niños en la guardería captaran la charla de los adultos. Me retiré, hablaba menos, y cada noche llegaba a casa para sentarme en la oscuridad sosteniendo a mi hija, preguntándome si debería desaparecer para que todo parara. Rodolfo l'amaba repetidamente, con la voz llena de preocupación. Toma, déjame ponerte a ti y a Elisa bajo protección. Tango guarda espalda, una finca segura. No puedo quedarte solo. No es seguro para la pequeña. Ofreció una y otra vez, trayendo regalo y consejo, pero seguí dudando. No estaba listo para entrar en ese mundo peligroso de dinero, esquema y gente como Gabriel. Necesito tiempo, papá, dije con cansancio. Tenía miedo de que aceptar significara perder al gentil y ordinario Tomás Becerra para siempre. Pero en el fondo, sabía que estaba siendo débil y el miedo me estaba comiendo vivo. Una noche, viendo a Elisa dormir en su cuna rizo suave, cara angelical me di cuenta de que si seguía retirándome, mi hija y yo seguiríamos siendo objetivo para siempre. El silencio significaba ser aplastado. Las cartas se convertirían en acción. Los medios no devorarían. Ella no merecía vivir con miedo. A la mañana siguiente, bajo un sol débil de Chihuahua, elle olamé con voz firme. Papá, estoy listo. No por el nombre o el dinero, sino porque necesito proteger a Elisa. No viviré con miedo ni un minuto más. Silencio en la alnea. Luego la voz de Rodolfo, temblando. Hijo mío, he esperado tanto tiempo para escuchar esa palabra. Rodolfo sonaba como si se le hubiera quitado un peso de década. Prometió protección y juró traerme de vuelta a la familia Salazar abierta y honorablemente. Le diré al mundo, Tomás. Mi hijo, el heredero legítimo. Nadie se atrevera a tocarte de nuevo. Mi corazón se aceleró. Me sentí como si estuviera parado al borde de un acantilado. Ese mismo día, Rodolfo actuó. Celebró una conferencia de prensa, parado ante cámara parpadeante y micrófono. Lo hizo en la televisión, con el corazón latiendo con fuerza. Hoy, anunció que Tomás Becerra es mi hijo biológico, secuestrado hace 35 años. El ADN lo aprobado, y él es el heredero legítimo de Salazar Energía. La noticia sacudió a Chihuahua. Los periódicos enloquecieron. Las redes sociales explotaron. El hijo perdido del multimillonario regresa. Escándalo de la familia Salazar. Me senté en mi departamento sosteniendo a Elisa, sintiendo que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Los vecinos llamaron para hacer preguntas. Los compañeros de trabajo llamaron para felicitarme. Pero sabía que esto era solo el comienzo.
Una gran réunion de la familia Salazar estaba programada a solo una semana en la finca principal. El día en que aparecería oficialmente ante pariente y todo esperando verme falar. Rodolfo advirtió, debeb ser fuerte, Thomas. Te pondrán a prueba. Azinti, pero la ansiedad me carcomia. Gabriel y Amalia seguramente estaban tramando algo. Ese evento señalaba una nueva tormenta en el horizonte. El día de la réunion familiar final llegó por fin. Una tarde de invierno amargamente fría en Chihuahua, con niebla cayendo como un recordatorio de esa fatídica noche de Navidad. Saqué a Elisa del departamento en brazo. Los guardaespaldas nos escoltaron a la reluciente limusina negra. El auto se deslizó suavemente por calles familiar, luego giró hacia la zona exclusiva de finca en la safura de la ciudad, un mundo con el que la gente común como yo nunca había sonado entrar. Cuando el auto se detuvo en las puertas de la mansión Salazar, me sentí abrumado por un nivel de lujo que nunca había imaginado. Imponente puerta de hierro forjado contra la intrincada, jardín cuidado en verde a pesar del invierno, y la casa principal elevándose como un palacio. Paredes de piedra blanca, columna griega, vidriera brillando bajo las luz. Auto de lujo le naban el patio, chauffeur uniformado estaban en posición de firme. Salí sosteniendo a Elisa. El viento cortaba como cuchillo, sin embargo, el sudor perlaba mi frente. Los guardaespaldas abrieron la puerta y entramos. Cada paso pesado, la tensión al máximo. Imaginé a Gabriel y Amalia esperando adentro con sonrisa falsa y esquema oculto. ¿Qué harían? ¿Insultarme? ¿O algo peor? Dentro del gran salón, el calor irradiaba de una chimenea enorme, pero las miradas eran heladas. El largo comedor, más como un salón de banquete, estaba lleno de parientes Salazar, rostro poderoso y ropa cara, traje Armani, vestido de noche brillante, el air espeso con perfume costoso. Estaban sentado alrededor de una mesa de madera exquisitamente talada cargada de elaborado plato francés foie gras, bu en vino tinto, cubierto de plata reluciente. Algunos susurraban y reían entre ellos. Pero en el momento en que entré cargando a Elisa, toda la habitación cayó en un silencio absoluto. Cada ojo se fijó en mí, un extraño con un traje nuevo que on delataba la incomodidad de un empleado de supermercado. Me sentí como un animal en una jaula, el corazón latiendo con fuerza, sudor frío corriendo por mi espalda. Elisa enterró su cara en mi hombro, asustada. Le frotté la espalda. Está bien, Carino. Papi está aquí. Rodolfo se levantó para saludarme con una calidez y orgullo raro. Se acercó rápidamente, me abrazó suavemente y sonrió radiante. Mi hijo, y mi preciosa nieta. Su voz resonó, sin embargo, la habitación permaneció en silencio. Me levó a la cabecera de la mesa, su propio asiento, y anunció, todo, este Thomas Salazar, mi hijo mayor, perdido durante 35 años. Aunque la prensa ya lo había informado, la habitación estalló en protesta. Puno golpearon la mesa. Vos gritaron. No es tu hijo. Te han ganado. ¿Qué prueba tiene? El ADN puede ser falsificado. La tensión era un câble a punto de romperse. Mi mano temblaban. En el extremo lejano estaba sentada mi madrastra, Amalia Salazar, de 58 años, elegante y dominante, la gobernante absoluta de este mundo. Brazo cruzado, espalda recta, su ojo afilado como cuchillo se clavaron directamente en mí. Levaba un costoso vestido negro, el cabello en un mono severo, diamante brillando en su garganta como una reina en su trono. A su lado estaban Gabriel y Adriana, ambos irradiando un frío desdén como si mi presencia fuera un insulto. Gabriel miraba con desprecio, una media sonrisa en su labio, dedo apretado alrededor de su copa de vino. Adriana, mi ex-esposa, evitaba mi ojo, su vestido rojo llamativo pero haciéndola parse pequeña en este entorno. El silencio se disolvió rápidamente en burla y susurro. Algunos me miraron de arriba abajo y murmuraron, míralo. Ropa barata.
Otros se apartaron con disgusto. Uno poco observaron con curiosidad divertida, como si ofura entretenimiento temporal. El hijo perdido hace mucho tiempo. Esto es sacado directamente de una película de Hollywood. Me quedé allí sintiéndome denudado ante la multitud, pero abracé fuerte a Elisa para que no tuviera miedo. Amalia se levantó lentamente, con voz calmada pero afilada como una navaja, cortando el aire. Rodolfo, ¿qué está haciendo? Trae a un extraño de clase baja de origen desconocido a esta familia es peligroso. Está dejando que la emoción nuble tu juicio, y eso destruirá el apellido Salazar. Somos una dinastía poderosa, no una caridad para los pobres. Su palabra cortaron profundo. Muchos asintieron en acuerdo. Gabriel intervino, con la voz goteando burla, poniéndose de pie y señalando. Exactamente, papa. Thomas es solo un don nadie con suerte, un mediocre empleado de supermercado tratando de aferrarse al apellido Salazar y cambiar su vida. Alguien como él no pertenece a esta mesa. Empuja carito para ganarse la vida y ahora suena con ser un heredero. Risible. Adriana se sentó en silencio a su lado, pero su mirada despreciativa confirmó todo lo que él dijo. Otros parientes se amontonaron como una inundación. Un hombre de mediana edad, probablement un tío, gritó, et una mancha en la familia. No necesitamos extraño. Una mujer joven con un vestido deslumbrante se burló, haciéndose la víctima. La prensa lo destrozará de nuevo muy pronto. La habitación se volvió caótica, risa burlona, puno golpeando la mesa. Me paré en medio de la tormenta, con los brazos envueltos alrededor de Elisa para que no se asustara. Sentí que mi corazón se hacía añico, la rabia surgiendo, pero no dije nada, me negué a retroceder. Me mantuve erguido como si su insulto ya no pudieran romperme. Pensé en todo lo que había sobrevivido la traición de Adriana, las mentiras de mi padres adoptivo y me dije a mí mismo, ya has superado cosa peor. No queda ahora. De repente, Rodolfo golpeó en mano sobre la mesa. Bang. Silenciando toda la habitación como un trueno. Se levantó, imponente y dominante, barriendo una mirada helada a través de los parientes. Silencio, todo usted. Cualquiera que insulte a Thomas una vez más sera cortado de esta familia inmediatamente. Thomas es mi hijo, mi propia carne y sangre, y oponerse a él significa oponerse a mí. Su voz retumbó. Todos bajaron la cabeza y se calaron. Se volvió hacia Amalia y habló bajo, frío, solo para su lado, pero yo estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Si no puede aceptar la verdad, a republicó el secuestro. Y entonces la que perdrá todo será tú. Amalia se puso blanca, las manos apretándose. Se derrambó de nuevo en su silla, con los ojos desviados. Por primera vez, había perdido el control. Rodolfo tomó mi mano suavemente. Ven, hijo, tra a Elisa. Salimos del comedor, dejando atrás una habitación de caos aturdido. Los susurros comenzando de nuevo, pero más débil ahora. En el pasillo, mi corazón no corría, la tensión drenando lentamente en agotamiento. Pero sabía que esto era solo una pequeña victoria. Amalia y Gabriel no se detendrían. Nos sentamos en un salón privado. Rodolfo describió los siguientes pasos. Comenzará a trabajar en la empresa desde cero. Asintió, mi mente tambaleándose por los insultos. Y esa noche, de vuelta en casa, me quedé despierto, perseguido por la cara pálida de Amalia y la furia de Gabriel. La tormenta había pasado, pero nube oscura aún colgaban sobre mi cabeza. Abracé a Elisa cerca y susurré, papi sera más fuerte, Carino. Esta confrontación fut solo el comienzo, y tenía que estar listo para lo que viniera después. Después de ese début tormentoso, todo pareció calmarse, pero solo en la superficie. Rodolfo se negó a dejar que Elisa y yo no quedáramos en el viejo departamento de alquiler por más tiempo. Dijo que era demasiado estrecho e inseguro.
En cuestión de día, no mudo a un departamento nuevo y lujoso en el centro de Chihuahua, un rascacielos moderno con elevador de vidrio, un parc infantil y un gimnasio totalmente equipado. El departamento tenía 13 habitaciones espaciosas, una cocina abierta con un horno de última generación y un balcón con vista al río Sacramento brillando al sol. Este tu nuevo hogar, Thomas. Quiero que tu y mi nieta vivant adecuadamente, dijo cálidamente mientras me entregaba la slave. Entré, aturdido por la limpieza y el brillo. No más olor a moho, no más suelo de madera crujiente. Elisa chilo de alegría, corriendo y garabateando en las inmaculada paredes blanca con crayón, sin nadie que la reganara. Me hundí en el suave sofá de cuero, sintiéndome más conectado a tierra de lo que nunca había estado, como si finalmente se hubiera levantado un gran peso. Sin embargo, en el fondo, sabía que la tormenta detrás de nosotros no había pasado verdaderamente. Las miradas despectivas de la réunion familiar me perseguían, y me preguntaba que harían Amalia y Gabriel a continuación. La tensión aumentaba cada vez que pensaba en Elo, un dolor persistant y agudo. Comencé a reconstruire la vida, mudando nuestra cosa vieja al nuevo lugar, arreglando la habitación de Elisa con juguetes que Rodolfo había comprado, tratando de acostumbrar ma pertenece a tal lujo. Por la noche, me paraba en el balcón, el viento frío pasando, mirando las luces de la ciudad y diciéndome a mí mismo, no dejaré que me rompan tan fácilmente. Rodolfo no se detuvo ahí. Me levo a Salazar Energia como una nueva contratación regular, comenzando desde lo más bajo asistente administrativo en el departamento de logística para que pudiera aprender cómo funcionaba realmente la empresa. Necesita subir desde abajo, Thomas. Sin apoyarte en mí, dijo con severidad, pero con inconfundible afecto. Para alguien que solo había trabajado en un supermercado, este era un universo completamente diferente. La sede de Salazar Energia se encontraba en el corazón de la ciudad, un imponente rascacielos de vidrio con un vestibulo de suelo de mármol, elevador de alta velocidad y empleado elegantemente vestido. Mi primedia, usé el traje nuevo que Rodolfo me dio, agarrando el maltin de cuero que había comprado, con el corazón latiendo con fuerza mientras entraba. Los colgas me saludaron cortésmente, pero su ojo estaba lleno de curiosidad. Todos sabían por las noticias que yo era el hijo perdido hace mucho tiempo. Mi jefe directo, un hombre de mediana edad llamado Marcos, asignó tarea, programar reunión, tomar acta, manejar correo electrónico. Sonaba simple, pero rápidamente me di cuenta de la diferencia. Todo se movía a una velocidad vertiginosa. Los teléfonos sonaban sin parar, y la atmósfera era como una cara interminable. Me senté en mi escritorio, mirando pantalla luna de gráfico de la industria petrolera, sintiéndome completamente perdido. Los primeros días fueron una pesadilla. En las reuniones, la jerga volaba más allá de mi fracking, operación upstream, baril por día como un idioma extranjero. Me senté en silencio, absorbiendo el poco que podía. La carga de trabajo era aplastante, cientos de correo electrónico por hora, informe para ella, todo tan rápido que apenas podía respirar. La cultura corporativa era brutal, jornada de 12 horas, competencia feroz, tolerancia cero para los errores. La presión venía de personas que no me querían allí. Me iba a casa agotado, la cabeza dándome vuelta, sosteniendo a Elisa mientras me quedaba dormido, todavía pensando en el mañana. Cada mañana me despertaba ansioso, aterrorizado de quedarme atrás, ser despedido y probar que Gabriel tenía razón, que no era más que un don nadie. Pero me negué a rendirme. Aprendí poco a poco, llenando cuaderno con termino que buscaba en Google durante los descansos para el almuerzo, leyendo libro de la industria petrolera que Rodolfo enviaba. Llegaba al amanecer y me quedaba hasta medianoche para terminar los informes. Gracias a las tranquila llamada telefónica nocturna de Rodolfo, explicando pacientemente concepto como la optimización de la cadena de suministro, y mi propio esfuerzo obstinado, comencé a ponerme al día más rápido de lo que creía posible. Una semana, luego dos. Me volví más seguro,
Manejando correo electronico rapidamente, ofreciendo pequeña sugerencia en reunión, incluso arreglando error para otro. Los colga comenzaron a mirarme de manera diferente, la curiosidad convirtiéndose en respeto. Toma, aprendre rapido, dijo Marcos una vez, y mi corazón se calentó. Elisa me saludaba en la puerta con Vitor. Yupi. Papi está en casa. Eso momento hacían que el agotamiento se devanciera. Pero sabía que Amalia y Gabriel no estaban inactivos. Mientras me lloraba, no se quedaron calados. Asignaron tareas imposibles, lanzando deliberadamente a proyecto complejo, esperando que falara o fuera despedido. Una manana, Marcos me entregó a análisis de la cadena de suministro para un nuevo campo petrolero, un trabajo de nivel superior con una fecha limite de 3 días. Orden de arriba, dijo, evitando mi ojo. Sabía que arriba significaba Gabriel, ahora director general. Luché con montana de dato, gráfico complicado, termino desconocido como gravda API y permiso de perforación. Esa noche, me quedé despierto toda la noche, alimentado por café negro, garabateando frenéticamente. La tensión alcanzó su punto máximo ante la idea del fracaso. Si él lo arruinaba, me iría, y Gabriel se reiría. Pero terminé, agotado, y el informe fut elogiado. En las reuniones, descartaban mi ideas, me interrumpian, incluso borraban remotamente archivo justo antes de las presentaciones, todo disfrazado de pequeño accidente. Una vez, había preparado diapositivas sobre optimización logística, pero cuando abrí el archivo, desaparecido. Gabriel se sentó a la cabecera de la mesa, sonriendo con suficiencia. Toma, ¿no está listo? Quizá dejar que alguien más se lo maneje? La risa se extendió por la sala. Me quedé allí ardiendo de vergüenza pero improvisé a partir de mi nota escrita a mano. Amalia, uniéndose por video, interrumpió. Mi amateur, Toma. Necesitamos experto, no aficionados. Me mordí la lengua, hirviendo por dentro. Adriana no fut la excepción. Para mantenerse en la buena gracia de Amalia y Gabriel, difundió historia distorsionada sobre mi dentro de la empresa, torciendo como me veía la gente. Escuché a colga, Adriana dice que Toma era perezoso y sin ambición. Por eso se fut. Ella envió correo electrónico anónimo con versión de formada de nuestro pasado, como que descuide a la familia. Un día, una compañera de trabajo preguntó durante el descanso, Toma, ¿es cierto que hiciste miserable a Adriana? Dolió, pero simplemente sacudí la cabeza y no dije nada. Ahora viviendo en la mansión Salazar con Gabriel, Adriana evitaba mi ojo en los pasillos, culpa mezclada con resentimiento. Lo soporté todo sin que j'arme una vez con Rodolfo. No quería parse dependiente. Resolví problema yo mismo, recuperé dato borrado, practiqué presentación solo, incluso monitoré correo electrónico para evitar piratería. Con cada desafío, gané habilidad y experiencia Excel avanzado, conocimiento del mercado petrolero y verdadero aliado en la empresa. La ansiedad todavía estaba allí, pero ahora era positiva. Le demostraré que están equivocado. Mi persistencia valió la pena. Los colga comenzaron a respetarme por no rendirme. Un tipo llamado David me compró café. Toma, duro. Nada como los rumores. Incluso algunos parientes se suavizaron. Un primo, Victor, me dio una palmada en el hombro en una fiesta. Lo está haciendo bien en la empresa. Perdón por juzgarte mal. Son repero me mantuve cauteloso. Rodolfo observó mi progreso desde detrás de escena, sonriendo al verme no solo sobrevivir, sino hacerme más fuerte, más tranquilo, independiente. Me llamó a su oficina privada. Y yo, estoy orgulloso de ti. Está cambiando todo. Su palabra me conmovieron profundamente. Sin embargo, cuanto mejor lo hacía, más amenazado se sentían Amalia y Gabriel. Su mirada se volvieron más fría, llena de inquietud y odio. En una reunión,
Gabriel me miro figeamante, agarrando su boligrafo. Realme créé que pertenecait à qui? No respondi, pero sabia que tenía miedo. No tenía idea de que cuanto más alto subia, en un objetivo más grande me convertia. Detrás de los elogio y el progreso fluido, se estaba tendiendo una trampa, y yo caminaba directamente hacia ella, inconsciente. Una vaga inquietud se agitó como un mal presentimiento, pero la aparté y me concentré en el trabajo. La guerra familiar se libraba silenciosamente, y yo estaba en el ojo del huracán. Después de comenzar a trabajar en Salazar Energia, traté de maintenir la vida estable, pero la tension se accumuló lentamente como nube de tormenta ante de la lluvia. Cada manana, me despertaba temprano, preparaba café negro fuerte en nuestro brillante departamento nuevo, miraba a Elisa durmiendo con su sonrisa inocente y me decía a mí mismo, hoy será mejor. El trabajo en la empresa se volvió más absorbante. De assistante administrativo, me dieron pequeña tarea de análisis de datos, y aprendí día a día. Sin embargo, esa sensación de inquietud nunca se fut. Mirada extraña de colga, la llamada silenciosa de número desconocido, la sensación de que alguien estaba mirando. Lo descarté como fatiga. Pero en el fondo, sabía que Amalia y Gabriel no se habían rendido. Eran serpientes venenosas, y yo era la presa que acababa de aparecer a la vista. La tensión alcanzó su punto máximo una tarde cuando llegué a casa después de un turno largo. Nuestro nuevo departamento estaba en el alto con enorme ventana que daban a las luces parpadeantes de Chihuahua. Pero esa noche, el pasillo estaba completamente oscuro. La bombilla se había fundido. Estaba buscando la lava tienta, Elisa aferrando a mi pierna pidiendo helado, cuando paso pesado resonaron desde el elevador. Me volví y mi corazón se detuvo. Amalia Salazar estaba allí con un abrigo de piel caro, el cabello en un mono severo, flanqueada por varios matón tatuado que irradiaban amenaza musculoso, con mirada furiosa, brazo cubierto de tinta de dragón y fénix. Bloquearon el pasillo, volviendo el espeso de miedo. Un vecino se asomó, luego cerró su puerta de golpe. Susurros de pánico resonaron. Amalia dio un paso adelante, con la voz fría como una cuchilla. Thomas Becerra, o debería decir, falso Salazar? Ella se burló, parada en mi puerta, desatando insulto vicioso sobre mi origen. ¿Quién te cree que er? Un empleado de supermercado en quiebra de la Sierra de Chihuahua, ahora tratando de abrirse camino en la familia Salazar? No nada más que basura, una mancha que traté de borrar a 35 años. Su palabra azotaron como un latigo. Los hombres tatuados se rieron ruidosamente, uno golpeando la pared tan fuerte que el pasillo tembló. Ella se burló de mi intento de infiltrarme en la familia, relatando mi infancia con sarcasmo mordaz. Solía empujar carrito en un supermercado y ahora suena con dirigir las cosas? Patético. Rodolfo está ciego. Pero no dejaré que destruya todo. Luego, helada, si no desaparece de los Salazar ahora mismo, perdrá lo que más valora. Su ojo brillaron con malicia, y supe que no estaba fanfaroneando. Lo que más valoraba. Elisa. Rodolfo. Me mantuve firme, con la espalda recta, aunque por dentro estaba temblando. Veías antes de que l'âme a la policía, dis-je, con voz temblorosa pero decidida. Amalia se rió ruidosamente, se dio la vuelta y se alejó con su matón, pero su amenaza explotó en mi cabeza como una bomba. Tropecé hacia adentro, abracé fuerte a Elisa. Ella preguntó, ¿quién era esa sonora, papi? ¿Por qué estaba enojada? La calmé. Solo una extraña, Carino. Pero esa noche, no dormí nada. Mirando el techo, la mente girando. ¿A quién estaba apuntando? ¿A Elisa, mi hija, mi única alegría? ¿A Rodolfo, el padre que acababa de encontrar? ¿O incluso a Wenceslao y Patricia, a pesar de su confusión? El miedo me aplastó. Cada sonido afura me hacía saltar y revisar las cerraduras atravesées.
Imaginez a eso ombre tatuado entrando y levando a Elisa. El sudor frio me empapo. La mala sensation se hizo más fuerte, como si viniera una tormenta real. No podía soportarlo más. A la mañana siguiente, fui directamente a Rodolfo en Salazar Energia. Estaba en una reunión, pero cuando vio mi cara cenicienta, canceló todo. Le conté todo, la aparición de Amalia, los insultó, la amenaza, con la voz temblorosa, los puños apretados. Rodolfo escuchó, su rostro poniéndose rojo de rabia. Golpeó el escritorio. Se atreve. Actuó al instant. Duplicó la seguridad para Elisa y para mí. Guarda espalda 24 juillet, uno en la guardería, uno en la oficina. Ordenó a su investigador privado que siguieran a Amalia, cámara oculta, escucha telefónica, usando cada conexión poderosa que tenía. Ella nunca te tocará de nuevo, juró. Pero Amalia era aún más viciosa de lo que imaginamos. Una tarde, cuando salí a la guardería, mientras yo todavía estaba en la oficina terminando un informe, sonó mi teléfono. El guardaespaldas de Elisa, con voz de pánico. Sœur Becerra, ella no está. Mi corazón se detuvo. El mundo giró. Explicó, en la recogida, 10 matonello atacaron, luego metieron a Elisa en un auto negro y desaparecieron. Salí corriendo de la oficina, conduje como un loco a la guardería, con lágrima corriendo, el corazón latiendo con fuerza. Elisa. ¿Dónde está mi hija? Solo quedaba un patio de recreo vacío, su juguete esparcido por el suelo. Luego un mensaje de texto anónimo, ¿Quieres ver a tu hija de nuevo? Desaparece de los Salazar. De lo contrario, nunca la verá viva. Y esa amenaza helada me volvió loco. Corrí a toda parte calles, vecino llamé a la policía, pero no había rastro, ni imagen de seguridad. Me derrambé en la acera, solozando, la tensión convirtiéndose en desesperación. Alma destrozada. Rodolfo legó, con la cara pálida, movilizando todo. Guardaespaldas, investigador privado, contacto poderoso, la mandó al jefe de policía, contratando a cœur para rastrear las cámaras de la ciudad, incluso contactando a la fiscalía a través de Amigo. Nos sentamos en la mansión Salazar, pantalla gigante mostrando mapa, equipo buscando en bodega abandonada, carretera, motel barato, pero ninguna señal de Elisa. El auto negro desapareció como un fantasma. Sin plaza, sin pista. Me senté agarrando su foto, lágrima interminable. Papa, si pierdo a Elisa, no puedo seguir. Rodolfo me abrazó. La encontraremos, hijo. Lo juro. Pero cada minuto era una tortura. Cada segundo cortando como un cuchillo. La imaginé aterrorizada, llorando por papa, y mi corazón se hizo añico. Desesperado, Rodolfo y yo asaltamos la mansión privada de Amalia, más lujosa que la finca principal, con jardín cuidado y una alberca. Irrumpimos como animales heridos, guardaespaldas detrás de nosotros. Amalia estaba bebiendo té tranquilamente en la sala de estar, con el rostro impasible. Que se echó con Elisa, rugí, lanzando hacia adelante, solo para ser bloqueado por su propia seguridad masiva. Rodolfo tronó, Amalia, te atreviste a secuestrar a mi nieta. Pero Amalia negó fríamente todo, incluso burlándose de nosotros. ¿Secuestro? Estoy demasiado ocupada dirigiendo la empresa para tales tonterías. Rodolfo, está cegado por este callejero que recogiste. Y. Thomas, vuelve a tu supermercado. Cada acusación se encontró con una negación suave. Se rió e hizo que su guardia nos echaran. Justo cuando Rodolfo estaba a punto de perder el control y llamar a abogado para demandar, Gabriel apareció repentinamente en la finca principal, con la cara pálida, las manos temblorosas, los ojos rojos. Entró en la sala de reunión, con la voz quebrada. Papa, Thomas. Yo sé dónde está Elisa. No congelamos. Agarré su cuello. ¿Qué dijiste?
Sab donde está? Gabriel rompió a llorar, confesando que había escuchado a su madre planeando el secuestro escuchando a escondida la llamada de Amalia a su matón y conocía la casa abandonada en la safura donde Elisa estaba retenida. Amalia, en videolamada, chilló con incredulidad. Gabriel, ¿está loco? ¿Es esto por ti traiciona a tu propia madre? Pero Gabriel sacudió la cabeza, con lágrima corriendo. Solo quería arruinar a Thomas. Nunca quis lastimar a una niña. Mamá, fuiste demasiado lejos. Cayó de rodilla, solozando. Estaba equivocado, papá. Estaba celoso de él, pero nunca quis un asesinato. No esperé ni un segundo más. Con los hombros de Rodolfo, corrimos a la dirección, una casa abandonada a la safura de Chihuahua, polvorienta, ventana rota, maleza crecida. Irrumpimos, arma de sans fin dada, mi corazón a punto de explotar. Adentro, estaba oscuro y mohoso, y resonaba el llanto de una niña. Corrí a la habitación trasera. Dos guardias fueron dominados instantáneamente por nuestro hombre. Ali estaba ella temblando, aterrorizada, pero ilesa con los ojos rojos, agarrando su muñeca. Tomé a mi hija en mi brazo en esa habitación oscura, lágrima cayendo sin fin. Bébé, papi está aquí. No tenga miedo. Te tengo. Elisa solozó, aferrando fuerte. Papi, tenía mucho miedo. Rodolfo estaba detrás de nosotros, viendo a padre e hija reunirse, alivio y furia luchando en su ojo. Colocó una mano en mi hombro. Se acabó, hijo. Estamos juntos de nuevo. Pero su voz temblaba, ojo ardiendo de rabia por la crueldad de Amalia. Después de que Elisa fut rescatada a salvo, Rodolfo y yo comenzamos inmediatamente a reunir cada pieza de evidencia relacionada con el secuestro. No esperamos. Incluso a la mañana siguiente en la mansión Salazar, convocó a su equipo de investigación privada, un grupo de profesionales con computadora portátil, cámara y archivo grueso. Regresamos a la casa abandonada y recolectamos evidencia de la escena, huella dactilar en puerta, fibra de cabello, huella de zapato, todo fotografiado y analizado. Los dos matones capturados, la fuerza contratada de Amalia, fueron interrogados por la policía y, bajo presión, confesaron. Recibions orden de la grand jefa, con numéro de téléfono y mensage que conduisant directement a Amalia. Me senté junto a Rodolfo viendo los datos de su teléfono. Llamada de un número oculto, pero los investigadores lo hackearon y lo rastrearon hasta uno de los teléfonos secretos de Amalia. Mi corazón latía con fuerza mientras la evidencia se volvía cristalina. Un mensage que decía, hazlo limpio. Sin rastro. Rodolfo apretó los puños. Ella no se saldrá con la suya. Trabajamos día y noche. Transcribí declaración de testigo, vecino que vieron el auto negro, el guardaespaldas que fut emboscado relatando cada detal. El agotamiento me desgastaba, pero la adrenalina me mantenía despierto. Esta era nuestra oportunidad de terminar la pesadilla. El equipo de Rodolfo no se detuvo en el caso de Elisa. Reabrieron los archivos de as 35 años, recuperando documentos que se creían perdidos por mucho tiempo. Contrató a los mejor expertos en tecnología forense que restauraron viejo informe policial de los archivos del Estado, registro de secuestro de cuando tenía 2 años, transferencia bancaria que mostraban a Amalia pagando a Wenceslao y Patricia Becerra. Me senté durante hora examinando los archivos, foto desvanecida de mi propio secuestro, declaración de testigo apenas legible y nueva evidencia, viejo correo electrónico de Amalia a un secuaz ordenando, leva al Nino Lejo. Silencio absoluto. Rodolfo explicó, busqué en aquel entonces, pero ella cubrió bien su vela. La tecnología moderna finalmente la atrapó. Mi mano temblaban sosteniendo los papeles. Los recuerdos de la infancia inundaron mi mente, cada regano, cada privación, todo por culpa de ella. La tension surgió entre la Heidi de la corte. Amalia finalement enfrentaría su pasado.
Padre e hijo trabajaron nostra noche compilando evidencia en un caso hermético para presentar contra Amalia por secuestro y pone en peligro a un niño, pasado y presente. Le namo la sala de conferencia de la mención, la larga mesa enterrada en documento. Rodolfo analizó los ángulos legal, dos secuestro, uno histórico, uno actual. Suficiente para encerrarla de por vida. Gabriel acordó testificar, temblando. Contaré todo sobre los crimen de mamá, papa. Esa noche fueron interminables. Me quedaba dormido en la mesa, sonaba con Elisa Lorando, despertaba con el corazón acelerado. Pero el expediente estaba completo. Ciento de páginas, pruebas irréfutables. Se lo entregamos a los abogados que asintieron. Con esto, la victoria es segura. Tensión mezclada con alivio. La justicia venía. La noticia del secuestro de Elisa se filtró, tal vez de la policía o investigador, y los medios explotaron. Una mañana, encendí la télévision y me congelé. Los titulares gritaban, la nieta del multimillonario Salazar secuestrada. Una mano oscura dentro de la familia? Periódico local, Lugo Medio Nacional, se sumergiront. Informe de Talado de la desaparición y rescate de Elisa. Sospecha cayendo sobre Amalia. ¿Es la madrastra Salazar la mente maestra? Le con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que estaba en el centro. Enfrentando la exposición, Amalia negó todo, afirmando que yo había organizado el drama para destruirla. Celebró una conferencia de prensa, muy maquillada, con voz tranquila. Thomas es un oportunista que orquestó esto para apoderarse de la herencia. Sois inocente. Reunió a los leal restantes, parientes, amigo poderoso para crear una ola de apoyo. Medio amigo publicaron pieza defendiéndola, Amalia Salazar, víctima de una conspiración familiar. L'amo a pariente, no le créant a Rodolfo. El viejo y está perdiendo la cabeza. Todo esto es un complot para derribarme. Rodolfo se negó a dejarla manipular más. Convocó a toda la familia a la gran sala de reunión de la mansión principal, exigiendo que presenciaran la verdad. La réunion tuvo lugar en una noche lluviosa. La mansión resplandecia de luz, pero la atmósfera era pesada. 1:40 parientes le narron la larga mesa, cada rostro tenso. Me paré junto a Rodolfo, con el corazón latiendo con fuerza. Elisa segura en casa con guardaespaldas. Rodolfo comenzó. Esta noche reveló la verdad sobre Amalia. Presentó evidencia del secuestro de Elisa uno por uno, foto de la escena del crimen, confusión de los matones capturados, mensage de su teléfono. La habitación en baba con susurro. Luego la evidencia de as 35 años, archivo restaurado, transferencia bancaria a los Becerra, correo electrónico ordenando mi secuestro. La familia estaba aturdida, con la boca abierta. ¿Cómo pudo hacer algo tan malvado? ¿Amalia realizó esto? Amalia seguía saltando, chillando negación. Mentira. Todo lo que hizo fue para proteger a la familia. Rodolfo y Thomas están torciendo los hechos para destruirme. Me señaló. Es un extraño. No tiene derecho al apellido Salazar. Pero esta vez, nadie la defendió. Incluso los antiguos partidarios guardaron silencio, con los ojos desviados. La evidencia era demasiado abrumadora. Cuando fue acorralada, Amalia gritó que lo había hecho todo por Gabriel. Lo hizo por mi hijo. Gabriel es el verdadero heredero. Pero Gabriel sacudió la cabeza, se levantó y dijo, Mamá, fuiste cruel. No solo secuestraste una vez. Lo hiciste 2 veces. Todo por ambición y poder. Ya no quiero esto. Su palabra fueron el golpe final. Amalia colapsó, sollozando. Gabriel, me está traicionando. En ese momento, la policía entró en la mansión para arrestarla. Rodolfo los había llamado antes. Ella miró a su alrededor, dando cuenta de que ya nadie estaba con ella,
con los ojo le no de desesperación mientras las esposas se seraban. El juicio fut rapido. Enfrentada a prueba irrefutable, el testimonio de Gabriel, dato telefónico y registro de década de Antiguda, Amalia fut sentenciada a 32 años por dos cargos de secuestro, pasado y presente, terminando con el poder que había ejercido durant 35 años. Me senté en la galería pública, con el corazón acelerado mientras se leía el veredicto de culpabilidad. Amalia gritó que era inocente, pero el juez sacudió la cabeza. La evidencia es abrumadora. Se la levaron, dando una última mirada de puro odio. Los medios enloquecieron. Esposa de multimillonario encarcelada por 32 años. La opinión pública se puso de nuestro lado, pero no sentí alegría, solo el doloroso costo de la justicia. Lo que más dolió no fue su sentencia, sino que mi padres adoptivo, Wenceslao y Patricia Becerra, aunque solo cómplice indirecto, también enfrentaron la justicia por ayudar en el secuestro original. Rodolfo presentó cargo. Recibieron sentencia suspendida de 2 años más servicio comunitario. Cuando todo terminó, entendí que mi vida había pasado una nueva página. Pero la verdad siempre tiene un costo, y todos los involucrados pagaron con algo que nunca podrían recuperar. Abracé a Elisa, sis a Rodolfo sonreír a su nieta y supe que me había vuelto más fuerte. Gabriel cambió. Se disculpó y comenzamos a reconstruir como hermano. Adriana desapareció, tal vez arrepentida. Me paré en el balcón, con el viento soplando, reflexionando sobre el viaje de empleado de supermercado abandonado a Heredero Salazar. La vida había sido una tormenta. Pero había sobrevivido. La tensión ahora era sobre el futuro, uno brillante. Pero me mantendría vigilante para siempre. Después de esos trastornos implacables, gradualmente volví a un ritmo normal, una nueva vida. Ya no la existencia de vivir al día en ese viejo alquiler estrecho. El espacioso departamento que Rodolfo compró para nosotros se había convertido verdaderamente en un hogar. Cada mañana, me despertaba con el aroma del café flotando desde la cocina moderna. Elisa corriendo por la amplia sala de estar, garabateando en la pizarra blanca que había comprado solo para ella. Lentamente había olvidado el terror del secuestro, pero yo no. Cada noche, todavía revisaba las cerraduras y la abrazaba para estar seguro de que estaba a salvo. Rodolfo visitaba a menudo, trayendo libro de cuento y juguete educativo para Elisa, y se sentaba conmigo hablando de trabajo. Hijo mío, este solo el comienzo de tu nueva vida, dijo cálidamente, y asentí, sintiendo que la estabilidad finalmente se filtraba. Sin embargo, la tensión persistía como un fantasma. Sonaba con Amalia en prisión, su ojo ardiendo de odio, o con Gabriel volviendo contra mí de nuevo. Aparté los pensamientos y me concentré en el presente, levando a Elisa a su nuevo preescolar donde rápidamente hizo amigo. Y en Salazar Energia, demostré mi valía constantemente como una semilla que finalmente brota en suelo fértil. Comenzando desde el rol de asistente más bajo, gané ascenso, no a través de la influencia de Rodolfo, sino a través de mi propio esfuerzo. Trabajaba más duro que nadie, primero en la oficina, último en IRS, verificando 2 veces cada informe logístico en busca de error. Mantuve mi palabra. Si prometía algo, cumplía. Y siempre ponía a las personas antes que las ganancias. En un proyecto de expansión de campo petrolero, propuse priorizar la seguridad de los trabajadores turno más corto para reducir accident un comentar a los costos. Las ganancias important, pero las vidas humanas important más, dije firmemente en la reunión. Al principio, la alta dirección me miró con escepticismo, como si fuera solo un extraño con suerte. Pero con el tiempo, la duda se desvaneció. Los colegas comenzaron a invitarme a tomar café, compartiendo historia familiar. Mi jefe, Marcos, me dio una palmada en el hombro después de una reunión. Toma, está trayendo air fresco a este lugar. La tensión todavía estaba allí, pero me di cuenta de que finalmente estaba siendo visto.
Dentro de la familia, mi presencia constante boro todas las dudas restantes. Las reunión familiar en la mención Salazar eran completamente diferente ahora. Al principio, los parientes me habían mirado con desprecio y susurrado a mi espalda. Pero al verme trabajar duro sin apoyarme el poder, cambiaron. Víctor, el primo que una vez me ignoró, ahora me palmeaba la espalda en una fiesta. Toma, ya es demostrado tu valía. Perdón por las duras palabras de honte. Aquello que una vez me miraron con desprecio ahora me miraban con respeto tenido de culpa. Una tia me abrazó y susurró, estábamos equivocado, hijo. Realmente era un Salazar. Sonreí y perdoné, pero la vieja herida ondolia. La tensión aumentaba cada vez que recordaba el pasado, pero la apartaba y me concentraba en el presente, jugando con Elisa en los jardines de la mansión, escuchando a Rodolfo contar historias sobre mi madre, Elena. La familia se acercó más, ya no dividida, y finalmente sentí que pertenecía por sangre y por elección. Un día, Gabriel vino a la oficina en la mansión donde Rodolfo y yo estábamos discutiendo trabajo. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos como si no hubiera dormido un día. Dudo en la puerta, Lugo habló con voz temblorosa. Toma, papa. Vain a disculparme con los dos. Rodolfo y yo no congelamos. Este era Gabriel, el hombre que me había despreciado, que había permitido innumerables esquemas de robar a Adriana hasta casi destruir todo. Sin embargo, aquí estaba, una persona completamente diferente. Gabriel luchó por mantener la compostura, con la voz quebrada. Se disculpó por todo, por sus celos ciegos del hermano perdido hace mucho tiempo que apareció repentinamente, por el odio que su madre había plantado en él desde la infancia, convenciéndolo de que yo era una amenaza para su herencia, por la ceguera que llevó a error tras error, ayudando a destrozar a la familia. Respiró hondo. Las lágrimas se derramaron de repente. Estaba equivocado, papa. Muy equivocado. Estaba celoso y pensé que Toma venía a quitarme todo. Pero el secuestró. Nunca imaginé que mamá le garía tan le jeu. Quiero renunciar como director general, dejar la empresa y comenzar mi vida de nuevo. Ya no merezco esto. Las lágrimas cayeron. La arrogancia y el triunfo se habían ido. Solo quedaba un hombre roto, enfrentando su propia culpa. Por primera vez, atreviendo a admitir que se había equivocado. Puis una mano en el hombro de mi hermano, con voz suave pero firme. Gabriel, déjà que el pasado se quede en el pasado. Todo tomó decisión equivocada. Yo fui débil una vez también, dejando que Adriana se fuera sin luchar. Lo que importa es cómo nos levantamos después. Quiero que te quede y me ayude a construir una mejor familia Salazar. Somos hermano, la misma sangre. Mi palabra lo aturdiront. Lugo se derrumbó, solozando, inclinando la cabeza en gratitud por primera vez, viéndome no como una amenaza, sino como alguien a quien respetaba, incluso a quien debía agradecimiento. Rodolfo no abrazó a los dos, con lágrimas rodando. Mi hijo. Finalmente, nuestra familia está completa de nuevo. En ese momento, la tensión se derrició, reemplazada por calidez. Comenzamos de nuevo. Gabriel trabajó a mi lado, compartiendo experiencia, y lentamente se convirtió en un verdadero hermano. Adriana desapareció de Chihuahua como si nunca hubiera existido. Nadie sabía dónde, tal vez huyendo de su propia decisión. Una vez la odié la esposa que me traicionó, que ayudó en los esquemas de Amalia pero ahora solo quedaba arrepentimiento. Ella me había amado por mi sencillez, pero la ambición la devoró. A veces sonaba con su ojo lleno de remordimiento, pero me despertaba sosteniendo a Elisa. Mami eligió un camino diferente. La tensión sobre ella ahora era solo una vaga preocupación. Estaba bien? Pero el odeje hier y vivía en el presente. Meses después, la junta me nombró unanimement directeur général de Salazar Energia, una décision que me dejó tambaleando.
Rodolfo dio un passo atra a un papel asesor, pasando tiempo con la familia y su nieta, confiando en su hijo mayor para lidrar la compañía hacia una nueva era. Mi muchacho, me estoy haciendo viejo. Et tu momento ahora, dijo, aplaudiendo mi hombro en la réunion. Me senté en la silla del director, mirando la ciudad de la vasta oficina. Con el corazón latiendo de emoción, commencé a reunirme conjurante, escuchando y cambiando cosa. Bajo mi liderazgo, Salazar Energía entró en una nueva fase de crecimiento. Mayor transparencia, informe financiero público erradicando la corrupción, energía más limpia, invirtiendo en energía solar y batería en lugar de petróleo viejo, sostenibilidad y bienestar de los empleados, salario más alto, mejor atención médica, programa de capacitación. La empresa prosperó, las acciones se dispararon y yo estaba orgulloso. De empujar carito a lidrar un imperio, la tensión permaneció, pero ahora era la emoción de construir algo mejor. Et esa Navidad, 2 años después de la noche en que Adriana me dejó, la mansión Salazar brillaba con luz. Toda la familia se reunió en una calidez que nunca habíamos conocido. La nieve caía espesa a fura, pero adentro la chimenea rugía, el árbol imponente brillaba y el aroma a peine de jengibre le naba el air. Los parientes rayant, Victor bromeando. Elisa corriendo con su abrigo rojo, sonando como campana de plata. Abuelo, trata de atraparme. Rodolfo la persiguió, riendo más fuerte y saludable que nunca. Gabriel estaba cerca, charlando felizmente con Primo. Ahora era humilde, ayudando a ser anfitrión, y nos abrazamos. Feliz Navidad, hermano mayor. Me parejando a las luz de Navidad, viendo a mi padre sonreír con pura alegría, viendo a Gabriel hablar cálidamente con la familia, viendo a Elisa despreocupada y feliz. Y supe que había recorrido un largo camino para alcanzar esta paz. Las lágrimas cayeron no de tristeza, sino de alegría, desde esa solitaria noche de Navidad sosteniendo a mi hija llorando hasta ahora rodeado de familia. La tensión del pasado se disolvió, reemplazada por paz. Me doy cuenta de que la verdadera fuerza no proviene del poder o el estatus, sino de através a estar depuis cuando la vida intenta ahogarte. En mi momento más débil Adriana yendos, Elisa secuestrada casi muriendo. Pero me levanté de nuevo por Elisa, por Rodolfo, por mí mismo. Aprendí que la familia no es solo sangre. Es amor, protección y lealtad. Las cosas que había ansiado toda mi vida. Rodolfo es mi padre biológico, pero Gabriel se convirtió en mi verdadero hermano. Elisa es mi sangre, pero toda la familia Salazar estuvo con nosotros a través de las tormentas más oscuras. Mi mensaje para cualquiera que esté perdido, nunca dejes que otro defina tu valor. Solo tu decides en quien te convierte. Una vez fui un fracaso a los ojos de Adriana, una mancha para Amalia. Pero elegí levantarme, y ahora soy Tomás Salazar. Director général, padre, hermano. La vida es un viaje, y tu eres el que está al volante. Tensión sobre el futuro, por supuesto. Pero estoy listo.